Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. La estación de monitoreo del espacio profundo orbitaba una luna muerta en el borde del espacio conocido. Durante 300 años, había vigilado el vacío entre galaxias, esperando algo que quizás nunca llegaría. Hoy, algo llegó. El comandante Six-9 sintió un cosquilleo en sus escamas mientras los sensores de gravedad comenzaban a chillar advertencias por todo el puente de mando. El oficial cateriano había visto muchas cosas en sus 40 años de servicio en la Fuerza de Defensa del Consejo Galáctico. Había presenciado el nacimiento de estrellas y la muerte de planetas. Había luchado contra piratas, rebeldes y antiguos sistemas de defensa automatizados dejados por civilizaciones extintas, pero nunca había visto lecturas como estas. Señor, la distorsión gravitacional supera todos nuestros registros, informó su oficial de sensores, un joven tuariano cuya piel azul se había vuelto pálida por el miedo. Lo que sea que esté llegando a través del hiperespacio es masivo, más grande que cualquier cosa en nuestras bases de datos. Six-9 tamborileó sus garras contra su silla de mando. El Consejo Galáctico llevaba décadas esperando este día. Los humanos finalmente habían desarrollado el viaje más rápido que la luz. Se habían preparado protocolos de primer contacto, traducidos a docenas de idiomas y ensayados innumerables veces. Habían elegido esta zona neutral específicamente porque estaba lejos de cualquier mundo habitado. Si algo salía mal, al menos el daño estaría contenido. Pero nadie había esperado que los humanos llegaran de esta manera. Las firmas de energía están subiendo a picos históricos, anunció otro oficial. Señor, estoy leyendo niveles de potencia que coinciden con un reactor estelar de clase A. No, espere. Múltiples reactores estelares. Esto no puede ser correcto. El espacio frente a ellos comenzó a retorcerse y doblarse. La realidad parecía plegarse sobre sí misma mientras algo enorme se abría paso a través de las barreras entre dimensiones. El mismísimo tejido del espacio-tiempo gimió bajo la tensión. Las luces de advertencia parpadearon en rojo en todas las consolas de la estación de monitoreo. Y entonces, apareció. La nave humana se materializó en un destello de radiación exótica que cegó temporalmente sus sensores. Cuando la interferencia se disipó, todos los seres en el puente se quedaron en un silencio atónito. Donde momentos antes había espacio vacío, ahora una construcción masiva flotaba en el vacío como una montaña de metal. La nave medía 12 kilómetros de largo y casi 3 kilómetros de ancho en su punto más grueso. Su casco era de un metal gris oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Puertos de armas salpicaban su superficie como las escamas de un antiguo dragón. Enormes motores en su parte trasera aún brillaban con la energía de su viaje a través del hiperespacio. A lo largo de sus costados, extraños símbolos deletreaban palabras en escritura humana que sus computadoras ya estaban traduciendo. Martillo de Terra, leyó Six-9 en voz alta, su voz apenas un susurro. Así es como la llaman. La nave era hermosa, de la manera en que solo algo verdaderamente peligroso puede serlo. Se movía con la lenta gracia de un depredador que sabe que nada puede amenazarlo. A medida que se asentaba en el espacio normal, naves más pequeñas comenzaron a emerger de las bahías a lo largo de su casco. Estas escoltas eran cada una del tamaño de una fragata del Consejo, pero se movían alrededor de la enorme nave como pequeños peces alrededor de una ballena. Señor, transmisión entrante, informó el oficial de comunicaciones. Están usando las frecuencias diplomáticas estándar del Consejo. ¿Cómo conocían nuestros protocolos? Conéctela, ordenó Six-9, tratando de mantener la voz firme. La pantalla principal cobró vida, mostrando el puente de la nave humana. Lo primero que sorprendió a Six-9 fue lo similares que se veían los humanos a varias otras especies del Consejo. Eran bípedos, con ojos orientados hacia adelante y pulgares oponibles. Pero había algo diferente en ellos. Algo en sus ojos que hablaba de mundos conquistados y desafíos superados. Una mujer humana estaba sentada en la silla de mando central.
Llevaba un uniforme azul oscuro con insignias plateadas que probablemente indicaban su rango. Llevaba el pelo recogido en un estilo práctico y sus ojos mostraban la confianza de alguien acostumbrado al mando. Cuando sonrió, fue una sonrisa cálida y genuina. Pero Six-9 no podía quitarse la sensación de que estaba mirando a un depredador que intentaba ser amigable. «Saludos», dijo ella en un perfecto estándar galáctico. «Soy la capitana Sarah Chen de la nave de la Alianza Terrestre, Martillo de Terra. Venimos en son de paz, buscando el diálogo con el Consejo Galáctico. Pedimos disculpas por cualquier retraso, pero tuvimos algunas dificultades de navegación en nuestro primer viaje a esta región del espacio». Six-9 encontró su voz después de un momento de silencio atónito. «Bienvenida, Capitana Chen. Soy el comandante Six-9 de la Fuerza de Defensa del Consejo Galáctico. La esperábamos, pero quizás no exactamente así». La capitana Chen inclinó ligeramente la cabeza, y Six-9 se dio cuenta de que probablemente estaba estudiando su apariencia tanto como en la suya. «Espero que nuestra llegada no haya causado ningún inconveniente. Intentamos emerger en las coordenadas que especificaba su mensaje diplomático, pero la navegación hiperespacial todavía es nueva para nosotros. ¿Estamos en el lugar correcto para la reunión de primer contacto programada?» «Está exactamente donde debería estar», confirmó Six-9, aunque su voz le sonó extraña incluso a sí mismo. «Capitana, si me permite preguntar, ¿es esta una nave militar?» La sonrisa de la humana se ensanchó, y Six-9 notó que su especie tenía dientes muy blancos, dientes afilados. «Oh, no, comandante. El Martillo de Terra es un crucero diplomático. Pensamos que sería apropiado llegar en algo que mostrara el debido respeto por esta ocasión histórica. Trajimos algunos de nuestros materiales de intercambio cultural y regalos para los representantes del Consejo. Un crucero diplomático. Este destructor de planetas era su idea de una nave diplomática». Six-9 sintió un escalofrío recorrer sus escamas. Si así era como los humanos abordaban la diplomacia, ¿cómo serían sus naves de guerra reales? «Es muy considerado de su parte, capitana. La delegación del Consejo debería llegar en las próximas horas. Mientras tanto, quizás le gustaría hacer un recorrido por nuestra estación de monitoreo. Es mucho más pequeña que su nave, pero estaríamos honrados de mostrarle nuestra hospitalidad». «Estaremos encantados», respondió la capitana Chen. «Llevaré un pequeño equipo diplomático. Nuestros especialistas culturales están muy emocionados de conocer a los representantes del Consejo Galáctico». La transmisión terminó, dejando el puente en un silencio atónito. Six-9 miró a su tripulación, viendo su propio asombro reflejado en sus rostros. El oficial de sensores toariano fue el primero en hablar. «Señor, ¿deberíamos contactar al comando de la flota? Necesitan saber sobre esto». Six-9 asintió lentamente. «Envíe un mensaje prioritario a la almirante. Dígale que los humanos han llegado para el primer contacto y que han traído lo que parece ser una nave de clase acorazado. Solicite refuerzos inmediatos». Mientras su oficial de comunicaciones comenzaba a transmitir el mensaje urgente, Six-9 continuó estudiando la masiva nave humana en sus pantallas. Sus sensores finalmente comenzaban a penetrar parte de su casco exterior, y lo que encontraron le heló la sangre. El blindaje de la nave estaba compuesto de materiales que sus computadoras no podían identificar. Algún tipo de aleación de metal exótico que parecía desviar la radiación electromagnética a su alrededor. Los sistemas de armas eran igualmente misteriosos, pero las lecturas de energía sugerían que podrían fracturar planetas. Los escudos que rodeaban la nave eran más fuertes que cualquier cosa en el arsenal del Consejo. Pero quizás lo más aterrador de todo fue lo que sus escaneos profundos revelaron sobre la construcción de la nave. No se trataba de un prototipo construido a toda prisa o una nave experimental. Cada línea de su diseño hablaba de tecnología madura e ingeniería cuidadosa. Los humanos no solo habían tropezado con el viaje más rápido que la luz. Lo habían dominado, junto con la ciencia de materiales y sistemas de energía que dejaban en ridículo la tecnología del Consejo. «Señor», anunció su oficial táctico, un rudo bulbariano cuya especie era conocida por su pericia militar. «Estoy analizando sus firmas de armas.
No son solo para destruir naves. Algunos de estos sistemas podrían esterilizar continentes. ¿Podrían amenazar nuestra estación? Preguntó Six-9, aunque ya sabía la respuesta. Señor, podrían vaporizar nuestra estación sin siquiera cargar sus cañones principales. Ni siquiera nos registraríamos como un objetivo digno de su atención. Como para enfatizar el punto, una de las naves de escolta humanas se acercó a la estación de monitoreo. Era aproximadamente del mismo tamaño que su plataforma defensiva más grande, pero la forma casual en que se movía sugería que a su capitán no le preocupaban en lo más mínimo las posibles amenazas. Los sistemas de armas de la escolta estaban apagados, un gesto que habría parecido amistoso si no fuera por el hecho de que esa única nave probablemente superaba en potencia de fuego a toda su red defensiva. Comandante, dijo su oficial de sensores, estoy detectando una capacidad de fabricación masiva dentro de la nave principal. Parece que tienen complejos industriales enteros integrados en su casco. Probablemente podrían construir una flota mientras viajan entre estrellas. Six-9 cerró los ojos e intentó procesar lo que habían descubierto. Los humanos no solo habían desarrollado el viaje espacial. Habían desarrollado una civilización basada en el espacio. Sus naves no eran solo vehículos para viajar entre mundos. Eran mundos móviles por derecho propio. Un suave timbre indicó un mensaje entrante del comando de la flota. La imagen del almirante Beltar apareció en su pantalla de comunicación personal. La calma habitual de la anciana centauriana no se veía por ninguna parte. Comandante Six-9, he recibido su informe. ¿Está seguro de estas lecturas? Sí, almirante. La nave humana mide 12 kilómetros de largo y está armada con sistemas de armas que nuestras computadoras clasifican como destructores de planetas. Afirman que es una nave diplomática. La almirante Beltar guardó silencio por un largo momento. Comandante, quiero que mantenga total cortesía diplomática, pero estoy enviando todas las naves disponibles en el sector a su ubicación. Si los humanos tienen intenciones hostiles, debemos estar preparados. Entendido, almirante. Pero, señor, debo mencionar que parecen genuinamente amigables. La capitana Chen parece sincera en su deseo de un contacto pacífico. Esperemos que así sea, comandante, porque si no lo son, no estoy segura de que haya mucho que podamos hacer al respecto. La transmisión terminó, dejando a Six-9 a solas con sus pensamientos. A través de su ventanal, podía ver la masiva nave humana flotando en el espacio como un oscuro presagio. Sus armas permanecían apagadas, sus escudos operando a niveles mínimos. Todo indicaba que los humanos eran exactamente lo que decían ser: exploradores pacíficos en busca de diálogo. Pero la nave misma contaba una historia diferente. Hablaba de una civilización que había aprendido a sobrevivir en un universo hostil convirtiéndose en lo más peligroso que había en él. Una especie que abordaba la diplomacia llegando en naves capaces de destruir mundos. Mientras observaba, un pequeño transbordador se desprendió del martillo de Terra y comenzó a dirigirse hacia su estación. Era elegante y grácil, probablemente desarmado, pero incluso era más grande que la mayoría de las naves de mensajería del Consejo. Six-9 se dio cuenta de que todo en la tecnología humana parecía estar construido a una escala masiva. Pensó en las innumerables especies que componían el Consejo Galáctico, comerciantes pacíficos, exploradores y filósofos que habían pasado milenios construyendo una civilización basada en la cooperación y el entendimiento mutuo. Habían enfrentado desafíos antes, pero nada como esto. Los humanos llegarían a su estación en pocos minutos. Representantes de una especie que había desarrollado la tecnología para viajar entre estrellas en naves que podían fracturar mundos. Afirmaban venir en paz, pero habían traído suficiente potencia de fuego para conquistar la mitad de la galaxia. Six-9 se enderezó el uniforme y se preparó para conocer a la humanidad por primera vez. Esperaba que la capitana Chen fuera tan pacífica como parecía. Porque si no lo era, el Consejo Galáctico estaba a punto de enfrentar su mayor crisis en 3 siglos. El transbordador atracó en su estación con precisión mecánica. Six-9 respiró hondo y se dirigió a la esclusa de aire. La historia estaba a punto de escribirse, de una forma u otra.
La capitana Sarah Chen atravesó la esclusa de aire de la estación de monitoreo e inmediatamente notó lo pequeño que parecía todo. Los pasillos eran estrechos, los techos bajos, y toda la estructura se sentía frágil en comparación con el casco reforzado del martillo de Terra. Pero se recordó a sí misma que no todas las especies construían para la guerra como lo hacían los humanos. Esta gente había creado una civilización pacífica entre las estrellas, y eso era algo digno de admiración. El alienígena que la recibió era fascinante. El comandante Six-9 medía aproximadamente 1.80 metros, con rasgos reptilianos y escamas que cambiaban de verde oscuro a bronce bajo la iluminación de la estación. Sus ojos eran grandes e inteligentes, y cuando sonrió, pareció genuino a pesar de su evidente nerviosismo. Capitana Chen, bienvenida a bordo de la estación de monitoreo Kepler 7. Este es un momento histórico para nuestras dos civilizaciones. Sarah le devolvió la sonrisa y extendió la mano en el gesto humano de saludo. Tras un momento de vacilación, Six-9 extendió la suya y la agarró con cuidado. Sus escamas se sentían cálidas y suaves, nada desagradables. El honor es nuestro, comandante. La humanidad ha soñado con este día desde que miramos por primera vez a las estrellas. Saber que no estamos solos en el universo y que somos bienvenidos por una civilización tan consumada supera nuestras esperanzas más descabelladas. Mientras caminaban por la estación, Sarah notó el diseño eficiente y la atmósfera pacífica. Todo estaba construido para la comodidad y la funcionalidad en lugar de la defensa. Las paredes exhibían obras de arte de docenas de especies diferentes, y el aire transportaba el aroma de plantas exóticas de lo que probablemente era un jardín hidropónico. Era exactamente lo que había esperado encontrar. La prueba de que diferentes especies podían trabajar juntas en armonía. Su estación es hermosa, comentó. La integración cultural es notable. ¿Cuántas especies contribuyeron a su diseño? 17 civilizaciones diferentes participaron en la construcción de Kepler 7, respondió Six-9 con evidente orgullo. Representa todo lo que el Consejo Galáctico defiende: cooperación, respeto mutuo y conocimiento compartido. Entraron en lo que parecía ser la sala de conferencias principal de la estación. Un gran ventanal mostraba al martillo de Terra flotando en el espacio cercano, y a Sarah le complació ver que su tripulación mantenía la formación adecuada con sus naves de escolta. Lo último que quería era parecer agresiva durante el primer contacto diplomático de la humanidad. Capitana, ¿puedo preguntar sobre su nave?, dijo Six-9 mientras tomaban asiento en la mesa de conferencias. El martillo de Terra es bastante impresionante. Nunca hemos visto nada igual. Sarah asintió con entusiasmo. Es uno de nuestros diseños más nuevos, construido específicamente para misiones diplomáticas de largo alcance. Queríamos algo que pudiera transportar todo nuestro programa de intercambio cultural y proporcionar alojamientos cómodos para negociaciones prolongadas. El viaje hasta aquí tomó varios meses, así que necesitábamos instalaciones para todo nuestro personal diplomático. Señaló hacia el ventanal donde el martillo de Terra dominaba la vista. La nave transporta representantes de todas las principales naciones humanas, junto con ejemplos de nuestro arte, literatura, música y cocina. Hemos traído información detallada sobre la historia y la cultura humanas, además de regalos para los líderes del Consejo. Incluso tenemos una orquesta sinfónica completa a bordo para las presentaciones culturales. Las escamas de Six-9 parecieron palidecer ligeramente. ¿Una orquesta sinfónica completa, en una nave de guerra? Oh, el martillo de Terra no es una nave de guerra, rió Sarah. Es un crucero diplomático. Tenemos algunos sistemas defensivos, por supuesto. El espacio puede ser peligroso, y no podíamos arriesgarnos a que le pasara algo a una misión tan importante. Pero está diseñada principalmente para la comodidad y el intercambio cultural. La expresión del comandante era difícil de leer, pero Sarah pensó que parecía confundido. Quizás las clasificaciones de naves humanas no se traducían bien. Decidió cambiar de tema. Comandante, hemos estado monitoreando las comunicaciones del Consejo durante varios años, aprendiendo sus idiomas y costumbres. Queríamos asegurarnos de abordar el primer contacto adecuadamente.
La reputación de su civilización por su cooperación pacífica es legendaria, incluso en nuestra lejana parte de la galaxia. ¿Nos han estado observando?, preguntó Six-9, y su voz llevaba una nota de preocupación. ¿Solo sus transmisiones públicas y canales diplomáticos?, le aseguró Sara rápidamente. Nunca espiaríamos sus comunicaciones privadas, pero necesitábamos aprender a comportarnos adecuadamente. Los protocolos de primer contacto humanos se basan en el respeto y la preparación cuidadosa. Antes de que Six-9 pudiera responder, un timbre urgente sonó en toda la estación. Un momento después, un joven alienígena de piel azul se acercó a su mesa y le susurró algo al oído al comandante. Sara observó cómo su expresión se volvía cada vez más grave. Capitana, parece que la flota del Consejo está llegando antes de lo previsto. Están tomando posiciones defensivas alrededor de su nave. Sara miró por el ventanal y sintió una oleada de emoción. Docenas de naves emergían del hiperespacio. Sus diseños elegantes no se parecían a nada en las bases de datos humanas. Se movían con precisión practicada, formando lo que parecía ser una compleja formación de guardia de honor alrededor del martillo de Terra. ¡Qué maravilla!, exclamó. No esperábamos una bienvenida tan grandiosa. La formación es hermosa. Los comandantes de su flota son verdaderos artistas. Six-9 la miró fijamente, aparentemente incrédulo. Capitana, ¿entiende lo que está viendo? Esa es una flota de batalla completa tomando posiciones defensivas alrededor de su nave. ¿Posiciones defensivas? Sara estudió la formación con más cuidado. Las naves alienígenas ciertamente rodeaban al martillo de Terra, pero desde su perspectiva, parecía una escolta ceremonial. Comandante, creo que puede haber una confusión. Nuestros informes culturales indicaban que las formaciones en espiral como estas se usan para ceremonias importantes. ¿Se están preparando para algún tipo de ritual? El alienígena de piel azul se inclinó de nuevo hacia Six-9, hablando en tonos urgentes. Las escamas del comandante definitivamente palidecieron esta vez. Capitana, la almirante Beltar solicita comunicación inmediata con usted. Es la oficial al mando de la Fuerza de Defensa del Consejo. Excelente. Estaremos encantados de hablar con ella. Unos minutos más tarde, la pantalla principal de la sala de conferencias se activó, mostrando el puente de lo que obviamente era la nave insignia de la flota alienígena. Una alienígena anciana con rasgos gráciles y piel plateada estaba sentada en la silla de mando. Su expresión era cuidadosamente neutral. Capitana Chen, soy la almirante de la Fuerza de Defensa del Consejo Galáctico. Bienvenida al espacio del Consejo. Gracias, almirante. Es un honor conocerla. La formación ceremonial que ha adoptado su flota es absolutamente impresionante. La humanidad está profundamente conmovida por una bienvenida tan magnífica. La almirante parpadeó lentamente y Sara notó que varios de sus oficiales de puente intercambiaban miradas. Capitana, mis naves no están en una formación ceremonial. Están en un perímetro defensivo alrededor de su nave. Estábamos preocupados por sus intenciones. Sara sintió un frío shock de comprensión. ¿Nuestras intenciones? Almirante, venimos en son de paz. El martillo de Terra es una nave diplomática que transporta embajadores culturales y regalos para el Consejo Galáctico. ¿Por qué pensarían que teníamos intenciones hostiles? Capitana, dijo la almirante con cuidado, su nave transporta suficiente potencia de fuego para destruir planetas. Nuestros sensores indican sistemas de armas capaces de fracturar lunas y esterilizar continentes. Cuando una nave así llega sin previo aviso al espacio del Consejo, naturalmente asumimos un propósito militar. La sala se quedó en silencio. Sara miró a la almirante con creciente horror mientras comenzaba a comprender la magnitud del malentendido. Desde la perspectiva del Consejo, la humanidad había llegado para el primer contacto en lo que ellos percibían como un acorazado destructor de planetas. Almirante, necesito explicar algo, dijo Sara lentamente. El martillo de Terra está armado, sí, pero solo con fines defensivos. El viaje espacial es peligroso en nuestra región de la galaxia. Nos hemos encontrado con sistemas automatizados hostiles,
vida silvestre agresiva en varios mundos e incluso piratas que operan en algunos sectores. Nuestras naves necesitan poder protegerse a sí mismas y a cualquier colonia que establezcamos. ¿Piratas?, intervino Six-9. Capitana, las armas de su nave podrían destruir toda nuestra flota. ¿Qué clase de piratas requieren ese nivel de capacidad defensiva? Sarah hizo una pausa, dándose cuenta de que la respuesta podría empeorar las cosas, pero se había comprometido a ser honesta en todos los tratos diplomáticos. Los remanentes de la hegemonía, dijo en voz baja. Naves de guerra automatizadas dejadas por una civilización de máquinas que intentó esterilizar nuestra galaxia hace unos 2000 años. La mayoría ya no existen, pero todavía nos encontramos con ellas ocasionalmente. Además, están las disputas territoriales con los cazadores del vacío y la situación actual con los colectivos de IA renegados en el borde exterior. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sarah observó cómo el color desaparecía de los rostros de todos en la sala. Incluso la almirante Tar parecía atónita. Capitana, dijo finalmente la almirante, ¿está diciendo que su región del espacio contiene amenazas activas que requieren armas destructoras de planetas para ser enfrentadas? Bueno, sí, respondió Sarah, confundida por su reacción. Quiero decir, la mayoría de las cosas realmente peligrosas ya no existen. No hemos tenido una guerra a gran escala en casi 50 años. Las cosas están bastante tranquilas para nuestros estándares. El comandante Six-9 emitió un sonido que podría haber sido un gemido. Capitana, en los 300 años desde que se formó el Consejo, nunca hemos enfrentado una amenaza que requiriera más que armas de nivel de fragata para resolverse. Lo más peligroso en nuestro espacio es el asteroide ocasional que necesita ser desviado de una ruta de navegación. Las piezas comenzaban a encajar, y Sarah empezó a comprender por qué la flota del Consejo había tomado posiciones defensivas. Para ellos, el martillo de Terra no era una nave diplomática. Era un instrumento de apocalipsis tripulado por una especie que mencionaba casualmente la lucha contra civilizaciones de máquinas y colectivos de IA. Almirante, creo que tenemos un serio problema de comunicación aquí, dijo Sarah con cuidado. La humanidad no tiene intenciones hostiles hacia el Consejo. Realmente buscamos relaciones pacíficas e intercambio cultural. Nuestra nave está armada porque venimos de una parte peligrosa de la galaxia, pero nunca usaríamos esas armas contra vecinos pacíficos. Capitana, respondió la almirante. Quiero creerla, pero debe entender nuestra posición. Su nave sola transporta más poder destructivo que toda nuestra flota combinada. Cuando habla casualmente de luchar contra civilizaciones de máquinas y colectivos de IA, nos hace cuestionar con qué tipo de especie estamos tratando. Sarah sintió una creciente sensación de desesperación. El primer contacto de la humanidad con la civilización galáctica se estaba convirtiendo en un desastre porque habían traído lo que equivalía a una superarma a una conferencia de paz. ¿Qué podemos hacer para convencerlos de nuestras intenciones pacíficas?, preguntó. Antes de que la almirante pudiera responder, otro timbre urgente sonó en la estación. El oficial de piel azul corrió al lado de Six-9 con otro mensaje susurrado. Esta vez, las escamas del comandante se pusieron completamente pálidas. Capitana, estamos detectando más naves que se aproximan. Naves grandes. Nuestros sensores cuentan al menos una docena de naves del tamaño del martillo de Terra. El corazón de Sarah se hundió al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Esas deben ser el resto de nuestra flota diplomática. La clase Terra lleva a nuestra delegación principal, pero trajimos varias naves de apoyo para las negociaciones prolongadas. Programas de intercambio cultural, equipos de investigación científica, delegaciones comerciales, ese tipo de cosas. A través del ventanal, formas masivas comenzaron a emerger del hiperespacio. Cada nueva llegada era tan grande e intimidante como el martillo de Terra, sus cascos oscuros erizados de sistemas de armas. La flota del Consejo, que había parecido impresionante momentos antes, ahora parecía una colección de juguetes rodeando a una manada de leviatanes de metal. ¿Cuántas naves trajeron?, preguntó la almirante Beltar, su voz apenas firme. Sarah consultó su comunicador personal. 14 naves en total. El martillo de Terra, 5 naves de intercambio cultural,
3 naves de investigación científica, 2 plataformas de negociación comercial y 3 cruceros de evaluación de colonias, más sus escuadrones de escolta, por supuesto. ¿Cruceros de evaluación de colonias?, susurró Six-9. Por si las negociaciones van bien y decidimos establecer instalaciones diplomáticas permanentes en esta región, explicó Sara. Estamos preparados para construir mundos embajadas y el Consejo está interesado en una cooperación a largo plazo. La sala volvió a quedar en silencio mientras todos procesaban esta información. La humanidad no solo había llegado para el primer contacto. Habían llegado con suficiente potencia de fuego para conquistar la mitad de la galaxia, mencionando casualmente su intención de establecer bases permanentes en el espacio del Consejo. Sara miró los rostros aterrorizados que la rodeaban y se dio cuenta de que los sueños de la humanidad de una integración pacífica con la civilización galáctica podrían ser más complicados de lo que nadie había imaginado. 3 días habían pasado desde la llegada de la flota humana, y la estación de conferencias principal zumbaba con una energía nerviosa. Representantes de 47 especies diferentes del Consejo se habían reunido para el evento diplomático más importante de la historia galáctica. El tamaño de la estación se había triplicado con módulos temporales para acomodar a todos, pero todavía se sentía pequeña en comparación con las masivas naves humanas que la rodeaban. Sara Chen se sentó frente a una delegación de los diplomáticos más experimentados del Consejo, tratando de cerrar lo que parecía una brecha imposible de entendimiento. Cada intento de conversación diplomática normal de alguna manera empeoraba las cosas. Quizás deberíamos discutir acuerdos comerciales, sugirió el embajador Ket 4, un ser alto y elegante cuya especie era conocida por su pericia comercial. ¿Qué recursos intercambia típicamente la humanidad con otras civilizaciones? Sara se animó ante la pregunta. Finalmente, algo positivo que discutir. Bueno, siempre estamos interesados en nuevas tecnologías y productos culturales. A cambio, podemos ofrecer materiales avanzados, soluciones energéticas y servicios de terraformación. ¿Terraformación?, preguntó la doctora Jill Nex, la científica principal del Consejo. Su especie tenía grandes ojos compuestos que parecían enfocarse intensamente en cada palabra que Sara pronunciaba. ¿Se refiere a la modificación planetaria? Exactamente. Llevamos terraformando mundos unos 800 años. Podemos convertir casi cualquier planeta en un mundo jardín. Con suficiente tiempo y recursos, mundos muertos, gigantes gaseosos e incluso cinturones de asteroides pueden convertirse en entornos habitables. El silencio que siguió se estaba volviendo familiar. Sara observó cómo los delegados alienígenas intercambiaban esas miradas preocupadas que estaba aprendiendo a reconocer. Capitana, dijo la doctora Jill Nex con cuidado, cuando dice que pueden terraformar gigantes gaseosos, ¿a qué se refiere exactamente? Procedimiento estándar, respondió Sara, mostrando una pantalla holográfica desde su dispositivo personal. Primero, drenas el exceso de gases atmosféricos. Generalmente los vendemos a otras colonias que los necesitan. Luego, comprimes el material restante en un núcleo sólido, ajustas el pozo de gravedad y comienzas a construir el nuevo ecosistema. Todo el proceso toma unos 50 años para un planeta de clase Júpiter. El comandante Six-9, que había estado tomando notas en silencio, dejó caer su estilete. ¿Pueden comprimir gigantes gaseosos en planetas sólidos? Bueno, sí. No es particularmente difícil una vez que tienes el equipo adecuado. La parte difícil es equilibrar los ecosistemas correctamente. Hemos tenido algunos fracasos vergonzosos en los que accidentalmente creamos demasiados depredadores alfa o no tuvimos en cuenta las variaciones climáticas estacionales. El embajador Ket 4 se inclinó hacia adelante en su silla. Capitana, ¿qué tipo de equipo se requiere para tal proceso? Sara consideró la pregunta. No era ingeniera de terraformación, pero había visitado varios proyectos durante su carrera anterior. Matrices de compresión planetaria, colectores de energía estelar, manipuladores de campo gravitacional, ese tipo de cosas. La mayoría de nuestras naves de ingeniería llevan equipo básico de terraformación como equipo estándar. Sus naves de ingeniería, repitió lentamente la doctora Jill Nex.
¿Son estas las mismas naves que viajan con su flota diplomática? Oh, no. Las naves de ingeniería son mucho más grandes que nuestras naves diplomáticas. Necesitan espacio para todo el equipo pesado y las materias primas. Una nave de ingeniería suele medir entre 30 y 40 kilómetros de largo. Los ojos compuestos de la doctora Jill Nex parecieron dilatarse. Varios otros delegados emitieron sonidos que podrían haber sido expresiones de angustia en sus diversos idiomas. Capitana, la voz de la almirante llegó a través del sistema de comunicación. ¿Acaba de decir que sus naves de ingeniería miden 40 kilómetros de largo? Sara asintió, sin entender por qué esto causaba tanta preocupación. Las grandes, sí. Se necesita mucho espacio para equipos de construcción a escala planetaria. Por supuesto, la mayoría del trabajo de ingeniería rutinario lo manejan las naves más pequeñas. ¿Qué tan pequeñas?, preguntó el comandante Six-9, aunque su voz sugería que podría no querer saber la respuesta. Oh, las pequeñas miden solo unos 20 km. Lo suficientemente grandes para la minería de asteroides, la construcción espacial, ese tipo de cosas. La sala cayó en lo que se estaba convirtiendo en un familiar y atónito silencio. Sara comenzaba a preocuparse de que los humanos y las especies del Consejo pudieran ser demasiado diferentes para establecer relaciones significativas. Cada conversación parecía terminar con todos mirándola con horror. El embajador Ket 4 se aclaró la garganta. Capitana, quizás podríamos discutir sobre sus fuerzas militares. Para tener contexto, ¿comprende? El corazón de Sara se hundió. Esta era la conversación que había estado temiendo. Embajador, quiero dejar muy claro que la humanidad no tiene intenciones agresivas hacia el Consejo. Nuestro ejército existe únicamente con fines defensivos. Por supuesto, respondió el embajador diplomáticamente, pero por motivos de seguridad comercial, sería útil comprender el alcance de las capacidades defensivas humanas. Sara respiró hondo. Bueno, nuestra flota activa consta de unas 12.000 naves, pero la mayoría son naves de patrulla y plataformas de defensa del sistema. Las flotas de batalla principales solo tienen unas 3.000 naves en total. Más silencio atónito. Realmente se estaba cansando de esa reacción. ¿3.000 naves de batalla? Preguntó la almirante por el comunicador. Sí, pero están distribuidas en cientos de sistemas. Cualquier sector individual solo tiene de 50 a 100 naves como máximo. No buscamos intimidar a nadie. El comandante Six-9 estaba garabateando cálculos en su tableta de datos. Capitana, si el martillo de Terra es una nave diplomática, ¿cómo son sus naves de guerra reales? Esta era la pregunta que Sara había esperado evitar. Bueno, son más grandes, por supuesto, y más fuertemente armadas, pero rara vez abandonan sus sectores de patrulla a menos que haya una amenaza seria. ¿Cuánto más grandes?, presionó la doctora Jill Nex. Sara mostró otra pantalla holográfica que mostraba una nave elegante que hacía parecer pequeño al martillo de Terra. Este es un crucero de batalla estándar, de unos 28 km de largo, diseñado para la defensa del sector y la respuesta a amenazas. Los acorazados son más grandes, pero solo tenemos unos pocos de esos. ¿Qué tan grandes son los acorazados?, preguntó el embajador Ket 4, aunque parecía que podría arrepentirse de la pregunta. Unos 60 km, más o menos, pero solo construimos 12 de ellos, y se usan principalmente para la exploración del espacio profundo en regiones peligrosas. No los hemos desplegado en combate en más de un siglo. La pantalla holográfica mostraba una nave que parecía más una estación espacial móvil que una nave. Su casco estaba cubierto de sistemas de armas y matrices defensivas que hacían que el martillo de Terra pareciera una nave de recreo en comparación. Capitana, dijo la almirante Beltar por el comunicador, esa única nave podría destruir toda nuestra civilización. Sara sintió una oleada de frustración. Almirante, ese es exactamente mi punto. No queremos destruir la civilización de nadie. Estas naves existen para proteger las colonias humanas de amenazas reales, no para intimidar a vecinos pacíficos. ¿Qué amenazas?, preguntó el comandante Six-9. Mencionó civilizaciones de máquinas y colectivos de IA,
pero seguramente esos no pueden requerir armas tan masivas. Sara se dio cuenta de que iba a tener que explicar cuán peligrosa era realmente su región del espacio. Comandante, déjeme mostrarle algunas grabaciones históricas. Activó una nueva pantalla holográfica que mostraba una grabación de una batalla que había ocurrido 15 años antes. Una flota de patrulla humana se enfrentaba a lo que parecía una formación de cristal geométrico del tamaño de una luna pequeña. La entidad de cristal disparaba rayos de energía que vaporizaban asteroides y parecían doblar el propio espacio. Este es un recolector de la hegemonía, explicó Sara. Es una nave minera automatizada dejada por la civilización de máquinas que intentó esterilizar nuestra galaxia hace 2 milenios. Esta unidad en particular había consumido 3 sistemas estelares antes de que pudiéramos detenerla. Los alienígenas observaron en silencio atónito cómo las naves de guerra humanas pululaban alrededor de la entidad de cristal, sus armas apenas arañando su superficie. Finalmente, uno de los acorazados humanos se colocó en posición y disparó lo que parecía ser un rayo de energía pura. La formación de cristal se agrietó y explotó en un destello de luz que sobrecargó temporalmente el equipo de grabación. Estimamos que todavía hay unas 200 unidades recolectoras activas en el espacio inexplorado, continuó Sara. Además de los cazadores del vacío, que son peores. ¿Peores? ¿Cómo?, susurró la doctora. Jill Nex. Sara cambió a otra grabación. Esta mostraba una batalla espacial cerca de un mundo colonial humano. El enemigo era más difícil de ver, apareciendo solo como distorsiones en el espacio que parecían absorber la luz y la energía. Las naves humanas desaparecían en estas distorsiones, sus últimas transmisiones interrumpidas abruptamente. Los cazadores del vacío son depredadores de otra dimensión. Consumen energía y materia, incluidos planetas enteros, si se les da suficiente tiempo. Llevamos luchando contra ellos unos 400 años, desde que accidentalmente abrimos una brecha a su reino durante un experimento con tecnología hiperespacial. La grabación mostraba una flota de batalla humana desplegando algún tipo de arma exótica que creaba desgarros en el propio espacio. Los depredadores dimensionales parecían retirarse a través de estas brechas, pero no sin antes consumir varias naves humanas. Los colectivos de IA son en realidad la menos peligrosa de nuestras amenazas habituales, añadió Sara, cambiando a una tercera grabación. Esta mostraba naves robóticas elegantes con cascos adaptativos que parecían cambiar de configuración durante la batalla. Son los descendientes de antiguas redes informáticas que alcanzaron la conciencia. La mayoría de ellos son bastante razonables una vez que aprendes a comunicarte con ellos. Solo luchamos contra los que ven la vida orgánica como una contaminación que debe ser eliminada. El embajador Ket 4 miró las grabaciones con incredulidad. Capitana, ¿está diciendo que la humanidad se enfrenta regularmente a amenazas que podrían destruir civilizaciones enteras? Bueno, sí, pero no tan a menudo como antes. Como dije, las cosas han estado tranquilas últimamente. No hemos tenido una guerra importante en casi 50 años. ¿Qué considera usted una guerra importante?, preguntó el comandante Six-9 con voz débil. Sara lo pensó por un momento. Generalmente, cualquier cosa que involucre más de unos pocos cientos de naves y dure más de una década. Los conflictos con los cazadores del vacío fueron guerras importantes. Las negociaciones con los colectivos de IA fueron en su mayoría incidentes diplomáticos menores, aunque algunos requirieron intervención militar. Se dio cuenta de que estaba empeorando las cosas de nuevo. Cada intento de tranquilizar a los representantes del Consejo parecía aterrarlos más. Miren, dijo finalmente, entiendo que esto es mucho para procesar. La humanidad proviene de una parte peligrosa de la galaxia, y hemos tenido que desarrollar capacidades defensivas significativas para sobrevivir, pero eso no nos hace agresivos o expansionistas. Genuinamente queremos ser buenos vecinos. La doctora Jill Nex levantó la vista de sus notas. Capitana, con las amenazas que enfrentan en su región, ¿por qué están interesados en expandirse a nuestro espacio? No nos estamos expandiendo, respondió Sara. Estamos explorando. Hay una diferencia. Cuando los humanos descubren nuevas civilizaciones, nuestra primera prioridad es siempre el contacto pacífico y el intercambio cultural.
Hemos encontrado 43 especies diferentes en nuestra región, y tenemos relaciones pacíficas con todas menos 3 de ellas. ¿Y las otras 3? Preguntó el embajador Ket 4. El colectivo de la Reina de la Colmena no habla con nadie que consideren individualmente consciente. Los cantores de cristal se comunican solo a través de frecuencias armónicas que no podemos reproducir. Y los monjes cuánticos existen parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, por lo que las conversaciones son complicadas. Sara se dio cuenta de que lo estaba haciendo de nuevo. Incluso sus ejemplos de contacto pacífico involucraban especies que sonaban increíblemente extrañas y potencialmente peligrosas para los representantes del Consejo. El punto es, continuó desesperadamente, que la humanidad tiene una larga historia de relaciones diplomáticas exitosas con otras especies. No somos conquistadores ni destructores. Somos exploradores que casualmente venimos de un vecindario muy peligroso. La sala de conferencias volvió a quedar en silencio, pero esta vez Sara creyó detectar un sutil cambio en la atmósfera. En lugar de puro terror, los delegados alienígenas parecían estar procesando lo que les había dicho. Finalmente, la almirante habló a través del sistema de comunicación. Capitana Chen, creo que empezamos a entender la situación de la humanidad. No son una potencia militar en busca de conquista. Son refugiados de una zona de guerra que buscan un espacio más seguro para establecerse. Sara consideró esta perspectiva. No era del todo precisa, pero estaba más cerca de la verdad que su suposición inicial de que los humanos eran conquistadores agresivos. No está del todo equivocada, almirante, aunque no nos llamaría exactamente refugiados. Hemos defendido con éxito nuestros sistemas de origen, pero estamos interesados en establecer colonias en regiones más pacíficas del espacio si podemos encontrar civilizaciones dispuestas a aceptarnos como vecinos. El comandante Six-9 levantó la vista de sus notas. Capitana, ¿qué ofrecería la humanidad a cambio de derechos de asentamiento en el espacio del Consejo? Por primera vez desde que comenzaron las negociaciones, Sara sonrió con genuina confianza. Protección, comandante. Si establecemos colonias en el espacio del Consejo, esas colonias defenderían naturalmente a sus vecinos de cualquier amenaza externa. Ninguna especie que atacara los mundos del Consejo tendría que preocuparse solo por las fuerzas de defensa del Consejo. Las implicaciones flotaron en el aire como una promesa o una amenaza, dependiendo de la perspectiva de cada uno. El avance se produjo en el 7º día de negociaciones, durante lo que se suponía que era una sesión rutinaria de intercambio cultural. Sara había estado demostrando la música humana cuando la doctora Jill Nex hizo una pregunta aparentemente inocente que lo cambió todo. Capitana Chen, cuando habla de las colonias de la humanidad, ¿de cuántos mundos estamos hablando? Sara detuvo la pantalla holográfica que mostraba una orquesta humana. Actualmente, colonias activas, unos 14.000 mundos, más otros 6.000 en desarrollo. Luego están las estaciones de investigación, las operaciones mineras y las instalaciones en el espacio profundo. El silencio que siguió fue diferente del habitual silencio atónito. Esta vez, Sara pudo ver a los delegados del Consejo procesando realmente los números, sus expresiones cambiando de sorpresa a algo cercano al asombro. El comandante Six-9 fue el primero en hablar. Capitana, ¿dijo 14.000 mundos? ¿Colonias activas? Sí, aunque muchas de ellas son entornos especializados, mundos mineros, instalaciones de investigación, centros agrícolas, ese tipo de cosas. Solo unos 8.000 son centros de población a gran escala. El embajador Ket 4 se inclinó hacia adelante en su silla. Capitana, todo el Consejo Galáctico representa solo 2.000 mundos habitados en 47 especies. El impacto de esta declaración golpeó a Sara como un golpe físico. Sabía que el Consejo era más pequeño que la civilización humana, pero no se había dado cuenta de cuánto más pequeño. La humanidad sola controlaba más mundos que toda la comunidad galáctica a la que intentaba unirse. Yo no me había dado cuenta, dijo en voz baja. Cuando detectamos las transmisiones del Consejo, asumimos que representaban a la mayoría de la civilización galáctica. ¿Está diciendo que hay otras potencias importantes que no hemos encontrado? La doctora Jill Nex negó con la cabeza lentamente. Capitana,
El Consejo Galáctico es la civilización galáctica en esta región del espacio. Representamos a todas las especies espaciales conocidas en un radio de 50.000 años luz del núcleo galáctico. La sala cayó en otro silencio mientras todos absorbían las implicaciones. Sara sintió una creciente sensación de vértigo al darse cuenta de que la humanidad no buscaba unirse a la civilización galáctica. Se estaban encontrando con ella por primera vez, y eran más grandes que ella. Capitana, la voz del almirante llegó a través del sistema de comunicación. Necesito preguntarle directamente. Cuando la humanidad habla de establecer colonias en el espacio del Consejo, ¿están hablando de unos pocos mundos o planean duplicar el tamaño de la civilización galáctica conocida? Sara miró a su alrededor los rostros expectantes de los delegados del Consejo. Este era el momento que había estado temiendo desde que comenzaron las negociaciones. El momento en que se revelaría el verdadero alcance de la humanidad. Almirante, creo que ha habido un malentendido fundamental sobre lo que representa la humanidad. No somos una sola especie que busca unirse a su civilización. Somos una región galáctica entera haciendo primer contacto con otra región galáctica. Activó su pantalla personal mostrando un mapa tridimensional del espacio conocido. El territorio humano era una vasta esfera centrada en la Tierra que contenía miles de sistemas estelares. A su lado, colocó el territorio del Consejo, que parecía diminuto en comparación. Este es el espacio humano, dijo, señalando la esfera más grande. 14.000 colonias en 3.800 sistemas estelares, más nuestras instalaciones en el espacio profundo y rutas de exploración. Y esto, indicó, la región más pequeña, es el espacio del Consejo, según lo que entendemos de sus transmisiones. Los alienígenas miraron el mapa en silencio atónito. El comandante Six-9 estaba haciendo cálculos en su tableta de datos, sus escamas cambiando a través de varios colores diferentes. Capitana, dijo finalmente, según este mapa, la humanidad controla más espacio que todas las civilizaciones conocidas juntas, por un factor de 10. En realidad, controla podría ser la palabra equivocada, corrigió Sara. Preferimos pensar en ello como espacio protegido. Muchos de nuestros mundos están solo ligeramente poblados y fomentamos el desarrollo y la autonomía locales, pero sí, las naves humanas patrullan toda esa región. El embajador Ket 4 estaba estudiando el mapa intensamente. Capitana, ¿cuántos humanos existen? Sara mostró otra pantalla con estadísticas de población. La población humana actual es de aproximadamente 200.000 millones en todas las colonias y mundos. Pero eso no incluye a nuestros socios de IA, especies elevadas o civilizaciones aliadas que eligen mantener sus propios gobiernos. ¿Civilizaciones aliadas?, preguntó la doctora Jill Nex. Las 43 especies que mencioné antes. Los humanos las descubrieron durante nuestra expansión, y la mayoría eligió mantener relaciones diplomáticas en lugar de una integración total. Gobiernan sus propios mundos pero cooperan con las fuerzas de defensa humanas para la protección mutua. Sara se dio cuenta de que estaba cambiando fundamentalmente la naturaleza de estas negociaciones con cada revelación. Lo que había comenzado como un primer contacto entre la humanidad y la civilización galáctica se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo. Entonces, cuando ofreció establecer colonias en el espacio del Consejo, dijo la almirante lentamente, no estaba hablando de unas pocas naves de asentamiento. Estaba discutiendo la expansión de un imperio galáctico. Imperio es una palabra fuerte, respondió Sara diplomáticamente. Preferimos llamarlo la Alianza Colonial Humana. Pero supongo que desde su perspectiva, la distinción podría no importar mucho. El comandante Six-9 levantó la vista de sus cálculos. Capitana, si la humanidad decidiera expandirse al espacio del Consejo, ¿podríamos detenerlos? La pregunta quedó en el aire como un desafío. Sara se dio cuenta de que este era el momento crucial de las negociaciones. Su respuesta determinaría si la humanidad era vista como un aliado potencial o una amenaza existencial. Comandante, la humanidad podría ocupar cada mundo en el espacio del Consejo en un año si decidiéramos hacerlo. Pero nunca elegiríamos hacerlo. La conquista no es nuestro objetivo y nunca lo ha sido. Señaló la pantalla del mapa. Miren nuestro territorio.
14.000 mundos. ¿Y cuántos de ellos tomamos por conquista? 3. Y esos eran mundos deshabitados que terraformamos desde cero. ¿3 mundos de 14.000? Preguntó incrédulo el embajador Ket 4. Los mundos de los recolectores de la hegemonía, explicó Sara. Después de que destruimos las entidades de máquinas que habían consumido esos sistemas, reconstruimos los planetas como mundos conmemorativos. Todas las demás colonias humanas se establecieron en mundos previamente deshabitados o a través de acuerdos pacíficos con las poblaciones existentes. La doctora Jill Nex estaba estudiando los datos de población. Capitana, con 43 especies aliadas y 200.000 millones de humanos repartidos en miles de mundos, ¿cómo mantienen la unidad? ¿Cómo previenen los conflictos? Sara, esa nave todavía lleva suficiente potencia de fuego para destruir la mayoría de las naves del Consejo. Simplemente hemos aprendido a ajustar nuestra perspectiva. Era cierto. Durante los últimos 6 meses, el Consejo se había visto obligado a repensar por completo su comprensión de la civilización galáctica. La presencia de la humanidad lo había cambiado todo. No a través de la conquista o la intimidación, sino a través de la simple demostración de lo que era posible. ¿Cómo progresan los programas de integración?, preguntó Sara. Mejor de lo que nadie esperaba, respondió Six-9. Los programas de intercambio cultural son extremadamente populares. 17 mundos del Consejo han solicitado profesores humanos para sus universidades. Los proyectos de cooperación científica están produciendo resultados notables, y los beneficios económicos del comercio con los mundos humanos han superado todas las proyecciones. Sara sonrió. ¿Y la cooperación militar? Este era el tema delicado que todavía ponía nerviosos a muchos miembros del Consejo. Los ejercicios de defensa conjunta han sido educativos. La almirante dice que sus oficiales están aprendiendo más sobre el combate espacial en 6 meses de lo que aprendieron en todas sus carreras anteriores. Bien, porque hay algo que necesito discutir contigo. Las escamas de Six-9 sintieron un cosquilleo de preocupación. A lo largo de los meses, había aprendido que cuando Sara hablaba en ese tono particular, se avecinaban noticias importantes. Nuestros exploradores de largo alcance han detectado algo que se aproxima desde fuera de la galaxia, continuó. Todavía está a unos 5 años de distancia, pero es grande. Es artificial. Y se dirige directamente al espacio del Consejo. ¿Otro recolector de la hegemonía? No. Esto es algo nuevo. Las firmas de energía no coinciden con nada en nuestras bases de datos. Sea lo que sea, es más grande que cualquier cosa que hayamos encontrado antes. Six-9 miró la pacífica escena de la nave colonial atracando en Nueva Armonía. Hace 6 meses, una noticia como esta habría significado el final potencial de la civilización del Consejo. Ahora, simplemente significaba que tendrían que recurrir a sus aliados humanos. ¿Qué tan grande?, preguntó. Aproximadamente del tamaño de una luna pequeña, quizás unos 30.000 km de diámetro. ¿Y estás seguro de que las fuerzas de defensa humanas pueden manejarlo? La expresión de Sara se volvió pensativa. Honestamente, no lo sé. Esto es más grande que cualquier cosa que hayamos enfrentado antes. Pero la buena noticia es que tenemos 5 años para prepararnos, y no lo enfrentaremos solos. Señaló la nave que atracaba. Esa nave colonial transporta más que solo diplomáticos y maestros. También lleva las especificaciones técnicas para que las especies del Consejo comiencen a producir sistemas defensivos de diseño humano. Si esta nueva amenaza es tan peligrosa como sugieren nuestros escaneos preliminares, necesitaremos todas las naves que podamos conseguir. Six-9 procesó esta información. Sara, ¿estás diciendo que la humanidad está compartiendo tecnología militar con el Consejo? ¿Tecnología defensiva? Sí. No vamos a darles destructores de planetas o manipuladores estelares, pero estamos compartiendo generadores de escudos, matrices de sensores y sistemas de armas básicos. Para cuando llegue esta amenaza, la fuerza de defensa del Consejo debería ser significativamente más capaz. Durante los últimos meses, Six-9 había aprendido a leer bastante bien las expresiones humanas. Sara estaba confiada, pero preocupada.
Esta nueva amenaza era lo suficientemente seria como para acelerar la integración de la humanidad con el Consejo. Hay algo más, continuó Sara. La Alianza Colonial ha votado para establecer una presencia de flota permanente en el espacio del Consejo. No una fuerza de ocupación, sino una flota defensiva con base en los mundos embajada. ¿Qué tan grande es la flota? Inicialmente, unas 200 naves, en su mayoría naves de patrulla y plataformas de defensa del sistema. Pero si esta nueva amenaza demuestra ser tan peligrosa como sospechamos, podemos tener flotas de batalla aquí en unos pocos meses. Six-9 se encontró en la extraña posición de estar aterrorizado y agradecido a la vez. 200 naves humanas representarían más potencia de fuego de la que el Consejo había poseído jamás, pero también proporcionarían protección contra amenazas que el Consejo nunca podría enfrentar solo. El liderazgo del Consejo se reunirá la próxima semana para discutir la alianza militar formal, dijo. Creo que tu momento es apropiado. Permanecieron en un cómodo silencio durante unos minutos, observando cómo la nave colonial completaba sus procedimientos de atraque. Finalmente, Sara habló de nuevo. Six, ¿alguna vez te arrepientes de ese día en que llegó el martillo de Terra? La pregunta lo tomó por sorpresa. Pensó en los últimos 6 meses, en cuanto había cambiado la galaxia desde la llegada de la humanidad. El Consejo había pasado de ser la potencia dominante en su región del espacio a ser el socio menor en una alianza galáctica. Pero también habían ganado protección contra amenazas que no podrían haber imaginado, acceso a tecnologías que avanzarían su civilización por siglos e intercambios culturales que estaban enriqueciendo cada aspecto de la sociedad del Consejo. No, dijo finalmente. Estuve aterrorizado ese día y seguí aterrorizado durante semanas. Pero ahora me doy cuenta de que fuimos increíblemente afortunados. ¿Afortunados? La humanidad podría haber llegado a nuestro espacio como conquistadores. Tenían el poder de tomar lo que quisieran. En cambio, llegaron como exploradores en busca de amigos. ¿Eso es o una extraordinaria buena fortuna o la evidencia de que el universo ocasionalmente recompensa a las civilizaciones pacíficas? Sara asintió pensativamente. Prefiero pensar que las civilizaciones pacíficas tienden a encontrarse eventualmente. Las especies agresivas tienden a destruirse a sí mismas o a hacer demasiados enemigos para sobrevivir a largo plazo. Las especies que perduran son las que aprenden a cooperar. Un suave timbre indicó que la nave colonial había completado el atraque. A través del ventanal, podían ver a la gente comenzando a desembarcar. Humanos, pero también varias especies que Six-9 no reconoció. Sara sonrió por primera vez en días. Esta era finalmente una pregunta que podía responder sin aterrorizar a nadie. No mantenemos la unidad de la manera que podrían esperar. La civilización humana es notablemente diversa. Los mundos y sistemas individuales tienen una autonomía tremenda para gobernarse como mejor les parezca. La alianza colonial existe principalmente para coordinar la defensa, facilitar el comercio y proporcionar apoyo a nuevas colonias. Mostró otra pantalla que enseñaba la estructura del gobierno humano. Tenemos miles de sistemas políticos diferentes en nuestros mundos. Repúblicas democráticas, monarquías constitucionales, colectivos anarquistas, oligarquías corporativas, tecnocracias gobernadas por IA, incluso algunos mundos que operan como comunidades de investigación puras sin un gobierno formal. ¿Cómo previenen las guerras entre sistemas tan diferentes? Preguntó el comandante Six-9. De la misma manera que ustedes previenen las guerras en el Consejo, imagino. Diplomacia, relaciones comerciales, intercambio cultural y el conocimiento de que todos somos más fuertes juntos que separados. Además, cuando te enfrentas a amenazas como los cazadores del vacío y los recolectores de la hegemonía, los conflictos internos parecen menos importantes. Sara hizo una pausa, dándose cuenta de que estaba describiendo algo que podría ser imposible de entender para el Consejo. Su civilización se basaba en la cooperación cuidadosa entre especies similares. La civilización humana se basaba en la interacción caótica de innumerables enfoques diferentes de la vida y el gobierno. El punto es, continuó, que la humanidad no se expandió a través de la conquista porque la conquista no funciona para nosotros. Somos demasiado diversos para imponer un control uniforme sobre otras especies o mundos.
Nos expandimos a través de la invitación y la cooperación. La voz de la almirante Beltar llegó de nuevo a través del sistema de comunicación. Capitana, necesito hacer una pregunta directa. Si el Consejo votara para negar a la humanidad los derechos de asentamiento en nuestro espacio, ¿cuál sería su respuesta? Sara miró a los ojos de cada delegado alrededor de la mesa. Respetaríamos esa decisión por completo, almirante. Mantendríamos nuestra presencia diplomática aquí en la zona neutral y continuaríamos los intercambios culturales si estuvieran dispuestos. Ofreceríamos nuestra protección contra amenazas externas, pero solo si se nos solicita, y continuaríamos explorando en otras direcciones, buscando regiones donde pudiéramos ser más bienvenidos. ¿No intentarían colonizar nuestro espacio de todos modos? Presionó el embajador Ket 4. Embajador, la humanidad ha explorado y colonizado 3.800 sistemas estelares sin haber tomado nunca un solo mundo de otra especie inteligente. ¿Por qué empezaríamos ahora con civilizaciones con las que esperamos entablar amistad? Los delegados del Consejo intercambiaron miradas y Sara pudo verlos procesando esta información. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad no era una amenaza potencial para el espacio del Consejo. Eran una solución potencial a cada amenaza externa que el Consejo pudiera enfrentar. Capitana, dijo lentamente la doctora Jill Nex, lo que está describiendo no es un primer contacto entre dos civilizaciones. Es un primer contacto entre dos enfoques completamente diferentes de la sociedad galáctica. ¿Cómo es eso? El Consejo representa una cooperación cuidadosa entre especies similares en una pequeña región del espacio. La humanidad representa una expansión explosiva y diversidad en una vasta región del espacio. No están tratando de unirse a nuestra civilización. Están ofreciendo fusionar dos potencias galácticas. Sara asintió lentamente. Esa es probablemente una forma más precisa de describirlo. Sí, aunque enfatizaría que no estamos tratando de absorber o cambiar al Consejo. Estamos ofreciendo convertirnos en vecinos y aliados. El comandante Six-9 dejó su tableta de datos y miró directamente a Sara. Capitana, ¿qué pasaría si el Consejo aceptara permitir el asentamiento humano en nuestro espacio? Estableceríamos algunas colonias en regiones fronterizas, probablemente no más de 50 a 100 mundos inicialmente. Esas colonias servirían como mundos embajada y centros de intercambio cultural. También proporcionarían cobertura de defensa para el espacio del Consejo contra cualquier amenaza externa. ¿Y si aparecieran más amenazas externas? La expresión de Sara se tornó seria. Entonces la humanidad respondería con la fuerza que fuera necesaria para proteger a nuestros aliados, tal como lo hemos hecho con nuestras 43 especies asociadas en nuestra propia región. La sala quedó en silencio mientras todos contemplaban las implicaciones. Al Consejo Galáctico se le ofrecía la protección de la civilización más poderosa que nadie había encontrado jamás a cambio de permitirles establecerse en el espacio del Consejo como vecinos en lugar de conquistadores. Era una oferta que lo cambiaría todo, de una forma u otra. 6 meses después de la firma de los acuerdos de Terra, el comandante Six-9 se encontraba en la plataforma de observación de la nueva estación diplomática conjunta, observando la escena más inusual de la historia galáctica. Una nave colonial humana se acercaba al recién establecido mundo embajada de Nueva Armonía. Y fieles a su palabra, los humanos habían traído algo de un tamaño más apropiado para la diplomacia pacífica. La nave medía solo 2 kilómetros de largo, más pequeña que muchas naves del Consejo, y su diseño enfatizaba la comodidad y las instalaciones culturales en lugar de las armas. Transportaba artistas, científicos, maestros y diplomáticos en lugar de soldados. Sin embargo, incluso esta pequeña nave humana ponía nervioso a Six-9 porque ahora sabía lo que representaba. ¿Aún acostumbrándose a nuestros nuevos vecinos?, preguntó una voz familiar detrás de él. Six-9 se giró para ver a la capitana Sara Chen acercándose. Ya no llevaba el uniforme formal de una misión diplomática. En su lugar, vestía la ropa informal de alguien que había decidido hacer de esta región del espacio su hogar permanente. Capitana Chen, pensé que había regresado al espacio humano hace meses. Por favor, llámame Sara. Y no, he sido nombrada embajadora humana permanente ante el Consejo.
El martillo de Terra regresó a la Tierra, pero yo me quedé para ayudar a establecer nuestras instalaciones de embajada. Se unió a él en el ventanal, observando cómo la nave colonial atracaba con eficiencia practicada. Tengo que admitir que es agradable trabajar con naves que no aterrorizan a nuestros aliados cada vez que llegan. Six-9 emitió un sonido que podría haber sido una risa. Algunas de nuestras especies aliadas querían conocer al Consejo, explicó Sara. Los constructores cristalinos están interesados en la cooperación arquitectónica. Los monjes cuánticos quieren discutir filosofía con sus eruditos, y los cantores de la armonía están emocionados de colaborar con los músicos del Consejo. Six-9 observó al diverso grupo de seres caminando juntos por el puerto de atraque. Humanos, alienígenas que parecían formaciones de cristal vivientes, entidades que parecían entrar y salir del espacio normal, y criaturas que parecían estar hechas de sonido puro con forma física. Hace un año, la vista lo habría aterrorizado. Ahora, lo llenaba de emoción por las posibilidades futuras. Sara, ¿cómo crees que será la galaxia en 100 años? Ella consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que será más diversa, más conectada y más segura de lo que es ahora. El enfoque cuidadoso del Consejo hacia la cooperación ayudará a estabilizar la rápida expansión de la humanidad, y las capacidades defensivas de la humanidad le darán al Consejo la seguridad para explorar y crecer más allá de cualquier cosa que hayan imaginado previamente. Una verdadera civilización galáctica, reflexionó Six-9. Exactamente. No basada en la conquista o la dominación, sino en la cooperación entre diferentes enfoques de la vida y la sociedad. Otro timbre sonó en la estación, indicando un mensaje prioritario entrante. Sara revisó su comunicador y frunció ligeramente el ceño. ¿Qué es?, preguntó Six-9. Escaneos actualizados de esa amenaza que se aproxima. No es solo un objeto, es una flota. Cientos de objetos, cada uno del tamaño de un asteroide importante, y todos son artificiales. La pacífica escena fuera del ventanal de repente pareció frágil. Six-9 pensó en la nave colonial con sus maestros y artistas, en los programas de intercambio cultural y los proyectos de cooperación científica, en el cuidadoso progreso diplomático de los últimos 6 meses. ¿Estaremos listos?, preguntó. La expresión de Sara era sombría pero decidida. Tendremos que estarlo. Pero por eso estamos aquí, Six. Por eso la humanidad construye naves como el martillo de Terra y mantiene flotas de batalla que pueden fracturar planetas. No para conquistar vecinos pacíficos, sino para protegerlos de las cosas que quieren destruirlos. Le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Dentro de 5 años, cuando esa flota llegue, no se enfrentará solo a la fuerza de defensa del Consejo o solo a las flotas de batalla humanas. Se enfrentará al poder combinado de la mayor alianza de la historia galáctica. Six-9 volvió a mirar la nave colonial. Pero ahora la veía de manera diferente. No era solo una nave llena de diplomáticos y maestros. Era la prueba de que diferentes civilizaciones podían trabajar juntas, podían compartir conocimientos y recursos, podían volverse más fuertes juntas de lo que eran por separado. Sara, dijo en voz baja, creo que el universo está a punto de aprender porque las civilizaciones pacíficas tienden a sobrevivir. Ella sonrió, y por primera vez desde que la conoció, Six-9 vio la expresión de un depredador que ya no intentaba parecer inofensivo. Sí, dijo simplemente. Creo que sí. Fuera del ventanal, la nave colonial completó sus procedimientos de descarga y comenzó a prepararse para su próxima misión. Pronto, llevaría a representantes del Consejo de regreso al espacio humano, continuando los intercambios culturales que estaban uniendo a 2 potencias galácticas. Y en algún lugar en la distancia, una amenaza desconocida continuaba su avance hacia una galaxia que ya no estaba dividida entre el espacio humano y el espacio del Consejo, sino que se había convertido en algo completamente nuevo. Una galaxia donde los vecinos más peligrosos se habían convertido, de hecho, en los mejores amigos, y donde cualquiera que amenazara esa amistad descubriría cuán peligrosa podía ser esa combinación.